Buenas noches. Entonces, dando continuidad a lo establecido y de acuerdo pues al cronograma de actividades, nos corresponde dar inicio entonces a la siguiente evidencia. En este caso, vamos a desarrollar el contenido que tiene que ver con el cuadro Buenas noches, comparativo profesor. del SEO y del SEM para poder precisamente pues dar alcance a lo que establece el cronograma de actividades. Buenas noches. En este caso, pues vamos a trabajar apuntando a la competencia estructural de la estrategia de mercado digital de acuerdo con los objetivos de la campaña y normativa legal. En este caso, la guía de aprendizaje nos establece precisamente el siguiente contenido. Eh, en este caso, pues vamos a desarrollar la actividad trabajando de manera individual, en este caso como las anteriores tres evidencias, perdón, dos evidencias, entonces en este caso también va a ser de forma individual. En el desarrollo de este contenido, para esa información, nos vamos a apoyar entonces en la información que está en material de formación y es el plan de marketing digital. Entonces continuamos con ese contenido. Eh, el marketing digital, que básicamente ustedes ya hemos tocado estos tópicos anteriormente. Entonces, contiene en este caso una serie de elementos que se combinan entre sí para el desarrollo óptimo de esas estrategias de comunicación. Pero aquí es donde nosotros, tanto publicidad como mercadeo o marketing, entramos a formar parte de un solo equipo. Obviamente cada uno desde desde la experticia, desde la formación académica, pues formamos parte precisamente, en este caso, de poder llevar la información finalmente al cliente. Por lo tanto, más para nosotros, porque nosotros somos quienes debemos precisamente, desde nuestro conocimiento, hacer la planeación y los planteamientos de lo que vamos a comunicar. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros en publicidad es importante que en el contexto que nos ocupa aquí, que son la comunicación y la comercialización, nosotros debemos sí o sí conocer precisamente, como ya lo hemos trabajado, las diferentes ventajas. Por eso, entre otras, aplicamos la matriz de DOFA para poder identificar debilidades, oportunidades, fortalezas que nos permitían a nosotros desde ese análisis empezar a construir todos los contenidos que debemos nosotros tener para llevar el producto o el servicio y conectar con el cliente. Entonces, aquí la estrategia de comunicación, la estrategia de los medios que estamos utilizando desde publicidad, pues son conceptos fundamentales para este mundo de los negocios. Dentro de estos componentes, volviendo a retomar un poco lo de la comunicación, entonces al transmitir esa información, esas emociones, entre otras cosas, desde ese contexto empresarial hacia nuestros clientes, buscamos precisamente vincularlos, hacer esa fidelización hacia, digamos, lo que nuestros productos o servicios de la organización de la empresa. Entonces, ya hemos venido nosotros trabajando arduamente en esos componentes de comunicación. Entonces, los canales, obviamente, en los cuales nos vamos a apoyar, como son
algunos aspectos que ya hemos trabajado. Entonces, desde conceptos como el correo electrónico, incorporar allí los otros conceptos que están muy ya desde el hacer con redes sociales. Otros escenarios son precisamente las conferencias, las presentaciones, eh, el trabajo que se hace con los stands al llevar un nuevo producto al mercado o ayudar digamos, voy a usar este término, no es de pronto tan técnico, pero al nuevamente impulsar el producto que se identifica que necesita desde la empresa volver a ser posicionado en el mercado por temas de competitividad, por temas de inventarios. Entonces, estos aspectos de comunicación asociados a la comercialización, al marketing, al mercadeo como tal. Entonces, ese conjunto de estrategias entre las dos, desde una empresa, desde el punto de vista empresarial, de estas dos áreas del conocimiento, nos va a permitir entonces generar esas estrategias. Entonces allí identificaremos aspectos positivos, buscaremos cómo atraer a los clientes, buscaremos precisamente esa retención. Entonces, si bien es cierto, marketing ya tiene bastante desarrollado eso, porque finalmente ellos son quienes están todos los días observando el comportamiento de los productos o de los servicios. Entonces allí ya hay bastante desarrollo desde el punto de vista de la investigación de mercados, la segmentación, dependiendo obviamente lo psicográfico, lo geográfico, las edades, los aspectos en nuestro contexto asociados a los estratos socioeconómicos. Entonces, toda esa investigación, todo ese seguimiento que se hace en esa segmentación, pues ellos ya tienen bastante información y saben el comportamiento y eventualmente pues las tendencias que se puedan presentar. Entonces, desde ese punto de vista, tanto marketing como publicidad vamos de la mano. Allí pues hay mucha relación en cuanto a los datos, al análisis de información, para que en ambos contextos podamos desarrollar entonces estrategias y posicionar precisamente lo que buscamos en la empresa, ahora llamémoslo al escenario de la empresa, para promocionar esos productos, para eh, promocionar también los servicios. Los otros aspectos en donde, y ya entra otra área que podríamos, a veces queda por fuera y otras, en otras ocasiones forma parte precisamente de servicio al cliente, pero en algunos casos, dependiendo, están vinculados a los temas de calidad en el servicio. Entonces allí esa información que procede del cliente directamente, todos los datos, las peticiones que reclamos, etcétera, también ayudan a alimentar la información que llega a marketing y que eventualmente llega a publicidad, porque posiblemente tengamos que ayudar a mejorar cómo estamos siendo interpretados e identificados por parte de nuestros clientes. Entonces, mejorar esas líneas de servicio del cliente también está en nuestras manos poder apoyar ese proceso de mejorar esas condiciones, ese acercamiento que eventualmente es difícil para un cliente llegar. Entonces, son elementos de juicio para que nosotros podamos precisamente trabajar mancomunadamente con esta otra área y con otros temas que dentro de las diferentes empresas que pueden ser, por ejemplo, el tema administrativo y el tema financiero. Entonces allí todo aquí se conjuga, todo aquí va engranado precisamente apuntando a esta serie de situaciones. Entonces, estos elementos claves para la empresa nos van a permitir pues, el crecer, nos van a permitir no solo las dos áreas, sino a la empresa como tal. Y para nosotros, en el caso que contratan los servicios de nuestra empresa, pues obviamente nos ayuda a ganar credibilidad en el mercado si es que nosotros lo hacemos de manera independiente. Entonces, también para nosotros como empresa nos ayuda a contar con más clientes potenciales
promover precisamente nuestras líneas de productos o servicios y eso nos va a permitir también desde este otro ángulo buscar un mercado objetivo específico, es decir, el arquetipo del cliente, pero de empresa. Entonces, eso también nos facilita a nosotros el desarrollarnos y el crecer pues continuamente. Entonces, vamos de la mano. Estos temas, entonces, también nos ayudan ahora, incorporándolo acá a esta parte que estamos mencionando, hacia el plan de mercadeo digital. Estos conceptos que estamos viendo acá en esta guía, más adelante nos van a permitir precisamente construir temas que son claves cuando nosotros, por ahora, estamos en la conceptualización, en construir información para ese plan de mercadeo. Entonces, se incorporará más adelante, por ejemplo, y es uno de los apartes, ¿no? En los cronogramas de actividades, precisamente estos aspectos, cómo vamos a desarrollar las actividades entre comunicación y marketing o comercialización, cómo vamos a interactuar allí. Entonces, será otro de los pasos a tener en cuenta, precisamente cuando ya lleguemos al otro componente que más adelante está relacionado con los temas audiovisuales. Entonces, ese es otro aspecto clave, es fundamental. Eh, también este contenido, esta conceptualización que estamos trabajando acá, nos va a permitir apuntar a la construcción de esos textos publicitarios, a la construcción propiamente de la campaña audiovisual. Entonces, estos conceptos desde aquí nos permite precisamente llegar a buen puerto y empezar a desarrollar precisamente todos los elementos que van a facilitarnos a nosotros llegar precisamente a construir los bocetos de las piezas gráficas y básicamente entrar ya dentro de la ejecución de un plan de mercadeo digital. Entonces, en este caso, podríamos llegar a través de las redes sociales, como ya es el fuerte para muchas empresas pequeñas, entre otras características. Y si ya nosotros llegamos a un poco más jerárquicamente hablando, en términos de competitividad, llegar a grandes cadenas desde nuestro trabajo, pues obviamente para nosotros será bastante beneficioso. Por otro lado, entonces, hay unos aspectos acá que se mencionan en este contenido y entonces son el cuadro comparativo de estos dos términos. Entonces es el SEO y el SEM. El SEO pues viene de un concepto en inglés que es Chief Executive Officer, que quiere o traduce, que es el ejecutivo más jerárquicamente hablando, el máximo nivel ejecutivo de una organización. Entonces, sobre él, este cargo se genera allí la función de diseñar y aplicar estrategias para lograr objetivos. Entonces, para este caso, en contexto nuestro, el CEO desde publicidad, pues va a ser el responsable de liderar y supervisar todas las operaciones de la empresa relacionadas precisamente con publicidad, con marketing, las estrategias que se van a desarrollar, definir precisamente esa visión y esas estrategias que nos van a permitir precisamente llegar a alcanzar a nuestros clientes. Por ahora son términos bastante generales. Y el SEM, que también procede de la traducción en inglés de las abreviaturas de Search Engineer Marketing. Entonces,
Es una estrategia que permite precisamente generar estrategias digitales, promocionar marcas en, en sitios, en web, en internet, mejorando pues precisamente la visibilidad de las páginas. Aquí pues actualmente pues hay ingresos de otras plataformas, perdón, otros motores de búsqueda que pues aquí dinamizan bastante estos aspectos. En cuanto a los o las actividades más bien que se desarrollan a través de los motores de búsqueda, particularidades. Entonces ya por lo pronto nosotros identificamos lo del manejo de la data que se hace precisamente a través del motor de búsqueda de Google. Ya hemos tocado algunos aspectos en donde la data, el manejo de datos, el tráfico que nosotros generamos precisamente al usar ese motor de búsqueda, nos va dando, o más bien va dando información a quienes o a las empresas que requieren datos sobre algunos aspectos particulares. Entonces, el tráfico de información nos va a permitir a nosotros precisamente generar diferentes contenidos para llevarlos a nuestros clientes. Si lo hablamos desde la data, entonces la información nos va a alimentar precisamente toma de decisiones. Esa toma de decisiones nos va a facilitar precisamente o nos va a evitar cometer errores eh, en relación a los productos que eventualmente nosotros deseemos posicionar en el mercado. Entonces aquí hay una serie de aspectos fundamentales, de aspectos claves. Cuando nosotros generamos, permítanme un segundo por acá. Yeah. Profe, ¿hasta cuándo hay que entregar este trabajo? Este trabajo tiene plazo para hasta de este lunes en 8, de este lunes de ayer en 8. Entonces, les estaba mencionando con el manejo y la información. Cuando nosotros generamos preguntas a través de este motor de búsqueda, en muchos sentidos, cada vez que preguntamos, se va alimentando una base de datos que tiene, en este caso, Google. Razón por la cual siempre nos aparecen contenidos asociados precisamente a esas características claves que nosotros desde nuestras IPs estamos generando. Las novedades también van a ser asociadas precisamente a esos contenidos. Entonces, esta información en este motor de búsqueda va a ser precisamente alimentada y siempre nos van a entregar información asociada a nuestros comportamientos o información de interés que nosotros generamos acá. Entonces, como elemento de juicio, aquí tenemos, por ejemplo, miremos este último, gráficos significativos. ¿Sí? Entonces, toda esta serie de análisis de información nos va a permitir generar precisamente toma de decisiones. Esas acciones pues nos van a facilitar a nosotros dentro de esa toma de decisiones, nos van a facilitar eh, evitar tareas innecesarias. Entonces acá, dentro de este motor de búsqueda, dentro de esta información, va a contener precisamente los parámetros que nosotros requerimos y ayudarnos a posicionar un poco mejor en relación a nuestros competidores. Entonces, este es uno de las ventajas de poder trabajar con Google.
hablándolo desde los motores de búsqueda, ¿no? Ahora, en este caso, todos estos conceptos que estamos por ahora exponiendo aquí nos van a permitir que, como lo estaba mencionando en este momento, el, el, la utilización de un SEO o un SEM va a facilitarnos nuestro trabajo. Entonces, con el SEM, por ejemplo, a través de los motores de búsqueda, en este caso, con cada motor de búsqueda, y aquí vendrá un trabajo adicional para nosotros, pero eso forma parte de nuestro ser, el cómo manejamos los datos, la información. Les menciono lo de el marketing y mercadeo asociado a Google, porque cada vez que nosotros nos van preguntando, y eso más adelante va a ser parte de nuestro trabajo, cada vez que nosotros damos clic, nos consultan, nos están preguntando, es porque lo que comunicamos está muy bien organizado y está muy bien presentado. Para nosotros, entonces, en publicidad, esa información a través de los motores de búsqueda nos va a ir mejorando el ranking, ¿correcto? A través de lo que para nosotros nos están midiendo. Hay otros motores de búsqueda, uno relativamente nuevo para mí, tiene que ver con uno que está precisamente, pues en principio, de manera gratuita. Bueno, como otros motores de búsqueda, porque mientras se posiciona. Entonces, este se llama Brave Shields y en este caso no es como lo tenemos acá en Google con Chrome, correcto, que es lo que nosotros utilizamos con más frecuencia. Tiene otras ventajas, ese otro motor de búsqueda, al igual que tiene otras ventajas, por ejemplo, un motor de búsqueda que Firefox también tiene unas ventajas allí. Entonces, acá viene otro punto con estos, por ahora, estos tres motores de búsqueda. Y está relacionado con el tráfico que se genera en relación a, a los aspectos de publicidad. Entonces, en este caso, la publicidad que sale en estos motores de búsqueda, cada vez que uno da clic, acepta o ve toda la publicidad o la rechaza, esa información nos va dando precisamente datos para poder identificar en qué debemos mejorar desde los puntos de vista de publicidad. Entonces, hay contenidos precisamente que desde otro punto de vista, desde otro análisis diferencial allí, hay una consideración, es que hay publicidad que es un poco invasiva en relación a lo que se comunica, es muy agresivo, pero eso está relacionado precisamente con lo que nosotros deseamos posicionar en nuestros clientes. Entonces allí vienen temas de ideas, de pensamientos, de esas emociones, de esos aspectos esenciales que generamos nosotros para relacionarnos precisamente con los clientes. Esa comunicación eficaz a través de los mensajes, pues es clave aquí. Entonces son unos aspectos a tener en cuenta. Para el SEO y el SEM, entonces, para la construcción acá de la evidencia a partir de estas definiciones, entonces van ustedes más adelante a emitir un concepto propio para cada uno de ellos dentro de ese cuadro comparativo. Entonces, de parte de los componentes que tiene el cuadro comparativo, entonces deben presentar precisamente
en el cuadro comparativo el concepto de SEO y el contexto de SEM. También en el cuadro comparativo, entonces, ventajas, desventajas, características y el proceso. Para esta particularidad del proceso, pues hay una serie de apreciaciones allí, precisamente porque vamos a tocarlo en un momento. Las condiciones o las características más bien que debe tener como concepto asociado al SEO, proceso para SEO y proceso para SEM. Entonces son contenidos que por ahora me adelanto a los hechos, pues a partir de otros resultados. En muchos casos en la evidencia el proceso como tal queda por fuera de la evidencia y obviamente eso nos baja un poco precisamente el valor en términos de la calificación. Permítame un segundo. Entonces acá vamos a ingresar el contenido que estaba como molestando un poquito. Bueno, permítame un segundo. Mientras carga. Listo, ya cargo. Bueno, entonces identificamos la actividad de aprendizaje, como aparece en la guía, y pues vamos entonces a ver el instrumento de evaluación. Entonces, menciona acá, dentro de la lista de chequeo, entonces, precisamente tiene un valor importante, porcentualmente hablando, ese concepto propio. Entonces, con sus propias palabras, con sus propios términos, van a decir, van a registrar allí en este documento precisamente el concepto para SEO y el concepto para SEM. En el segundo numeral, establecer los conceptos de cada uno, ventajas, desventajas, pero recuerden que es un cuadro comparativo, ¿no? Ventajas, desventajas, características y el proceso. Para cada uno de ellos tiene su propio proceso, la forma de ser realizado. Y esos son los componentes precisamente para la evaluación. La otra información es que pues, el documento debe ser entregado pues obviamente en el formato, es decir, que sea efectivamente un cuadro comparativo, ¿correcto? Comparar. En algunos casos, de acuerdo a los contenidos que se tienen, entonces, eh, les anticipo, por ejemplo, hay evidencias que entregan que tienen más o menos 3, 4 hojas. No estoy diciendo que esté mal, está perfecto porque pues ahí en esos comparativos están bastante detallados precisamente los contenidos a partir del establecimiento de los diferentes conceptos que se manejan allí. Entonces, eso forma parte del ejercicio. Sin embargo, como concepto, para mí también es importante que ustedes se apropien de esas definiciones, de esos términos, porque más adelante van a ser bastante necesarios en el desarrollo de otras actividades que vienen más adelante. Por otra parte, el documento, como en los otros va a ser, va a ser de su parte cargado en formato PDF, obviamente con la tapa de presentación, como ustedes ya lo han venido realizando.
En cuanto a la extensión, la evidencia, pues aquí plantea que son máximo 2 hojas. Sin embargo, como les mencionaba ahorita, hay evidencias que, pues, de acuerdo al detalle y al análisis que desarrolle el aprendiz, pues hay casos en los cuales registran 4 hojas. No estamos diciendo que esté mal, reitero, pero pues forma parte precisamente de cómo nosotros construimos esta información. Por lo demás es hacer el envío entonces y cargarlo en la plataforma en el espacio que corresponde. Entonces en este caso ingresan acá, ubicamos a la actividad de aprendizaje que coincida con los números y cargamos la evidencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, por el momento no. Es el cuadro comparativo con toda la rúbrica y los lineamientos que exige el trabajo. Pues así lo entiendo. Sí, señor. Sí, señor. Pues en este caso pues, es bastante puntual el contenido, ¿no? Está cargando. Listo, perfecto. No ha cargado. ¿Me confirma, por favor, si ya cargó? Son tan amables. Sí, ya Ya muestra. cargó, sí, listo, gracias. Bueno, entonces accedemos al recurso, entonces lo buscamos por el plan de marketing digital, correcto. Entonces aquí encontramos la información, damos clic al recurso e ingresamos de manera normal al contenido. En este caso, las definiciones de SEO en marketing digital están a partir del numeral 2.6, ¿sí? Entonces, ustedes ya despliegan ahí el contenido, igual acá del menú, entonces encontramos el menú, desplegamos, encontramos aquí en la parte superior izquierda, desplegamos y precisamente ya tenemos acceso a la información. Entonces, numeral 2.6. Acá pues está la información sobre la cual ustedes van a poder desarrollar el contenido. Como les mencionaba ahorita, otra definición, bueno, básicamente está ligada a la que estamos hablando acá. Ustedes sobre esa estructura de la información, pues van a construir su propio concepto para poderlo presentar precisamente en el cuadro comparativo. Lo mismo con el SEM. Entonces, aquí está toda la información en relación a lo que ustedes van a empezar a trabajar, a plantear en esta evidencia. Obviamente ustedes pueden apoyarse en material adicional para poder terminar de construir los contenidos que están asociados a la evidencia. Sin embargo, sí les recomiendo precisamente que estos dos primeros conceptos se apropien muy bien de ellos para entender cómo, porque más adelante cuando estemos en el sector real, entender la dinámica sobre lo que nosotros vamos a buscar en cada
uno de estos espacios para después colocar los conceptos a nuestro servicio y no perder precisamente el norte, la objetividad que tenemos que tener en relación a lo que, a todo este lenguaje, a toda esta información, a toda la comunicación que nosotros debemos generar. Entre otras, como ya les mencioné anteriormente, cobrará bastante importancia en cuanto a lo que comunicamos cuando empecemos a construir los temas audiovisuales. Entonces, toda esta conceptualización allí va a ser bastante importante. Allí vamos a generar una lluvia de ideas. Parte de esa lluvia de ideas, parte de del manejo de la información está fundamentada en lo que aquí también estamos observando. Como les acabo de mencionar, por ejemplo, los temas que nos ayudan a tomar decisiones, como es el caso de la data de Google, o como es el caso de la data que de pronto nos puede generar el motor de búsqueda que les mencionaba anteriormente, Firefox, o el motor de búsqueda de Browser, o el otro motor de búsqueda que pues algunos de nosotros sí lo utilizamos, otros no, que es por ejemplo Edge. Hay otro motor de búsqueda que también es un poco conocido para algunos, para otros no, que se llama Altavista. Es también otro motor de búsqueda. Hay varios motores de búsqueda, sin embargo, para nosotros el que mejor se posicionó, sobre todo para este lado el lado occidental del mundo, pues tiene que ver con Google. Sin embargo, recordemos que hay otros motores de búsqueda, no manejan tanto tráfico como si lo hace Google. Entonces allí viene un tema de números, de cantidad de usuarios, pero pues son rivales, en este caso, con otro motor de búsqueda también importante como Yahoo. En este caso, pues es otra información, otro manejo de datos que nos van a permitir a partir de acá poder sacarle ventajas para nuestras necesidades y poder precisamente construir esas piezas gráficas, esas piezas publicitarias, pues acorde a las necesidades. Esos son, digamos, los aspectos claves aquí, los aspectos puntuales. Entonces, vamos a empezar a construir esa información. Que si pueden utilizar, como en algún momento me consultó alguien, que si pueden utilizar alguna herramienta tecnológica para construirlos, yo diría que sí, porque pues nosotros, desde mi punto de vista, debemos ser también bastante curiosos con la incorporación de otras herramientas. Sin embargo, hay un punto de vista adicional, y es que en los comparativos en términos de la adquisición del conocimiento y que ese concepto a nosotros nos queda, hay otra estrategia que yo creo que de pronto alguno de ustedes observó en noticias, en relación a que los medios electrónicos en los cuales en más de una institución de educación se está trabajando, hay una serie de dificultades, y es en relación al aspecto memorístico, a la, digamos, que el dato que yo adquiero, el concepto que yo adquiero desde el punto de vista memorístico, se me quede, ¿correcto? No necesariamente debe ser pegado a la letra. Por eso aquí, en este ejercicio, se solicita es que ustedes emitan un concepto, ¿sí? Con sus propias palabras, presentar la información. Desde ese punto de vista, aun cuando yo también soy partidario que puedan ser utilizadas diferentes herramientas tecnológicas, en estas acciones, digamos, este estudio que se acaba de presentar, el tema de lo cognitivo, de la memoria, juega un rol importante. Entonces también hay otro punto de vista de lo situacional. Entonces es válido. Y es que
algunas entidades educativas, sobre todo en primaria, han también empezado a retomar lo que hace muchos años se hacía, y es que los documentos pudieran ser escritos nuevamente a mano en papel común y corriente, porque ese ejercicio de empezar a redactar nuevamente, es decir, a tomar el lápiz y el papel, fortalece bastante el tema de la memoria. Por ahora, pues aquí en la guía no está establecido esos parámetros, sin embargo, pues solo se solicita que sea presentado en PDF. Entonces, desde un punto de vista pedagógico, sí, aquí ya yo mismo entro en contradicción, porque pues si bien soy partidario de que se utilicen las herramientas tecnológicas, pues también veo mucho sentido en relación a que eh, en este caso, productos donde uno tenga que hacer aportes, pues puedan ser realizados a mano. Entonces, queda a su decisión, si lo realizan a mano o si lo realizan utilizando cualquier herramienta ofimática, es decir, Excel, Word, PowerPoint, etcétera, PDF, pues obviamente, pero pues queda a su disposición. Sin embargo, pues tengo hay esos dos puntos de vista en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas, pero también un fortalecimiento que también, como les acabo de decir, hay mucha lógica allí, porque cuando uno lee, escribe, tiene que emitir un concepto para uno desde el punto de vista ya en la práctica, se le graba un poco mejor la información y son datos que uno tiende a conservar, al contrario a los datos que uno tiene en su memoria temporal. Entonces son ventajas que tiene pues precisamente el realizar esta actividad de esa forma. Por ahora, esos son los términos generales, perdón, de la evidencia que ustedes van a presentar. No sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta adicional de pronto. Permítanme un segundo. No, por ahora no hay nadie con la mano levantada. Perfecto. Entonces, esto es en lo que plantea la evidencia, ¿correcto? Entonces ya aquí hay contenido para que ustedes puedan empezar a trabajar cada uno de los dentro de las definiciones para desarrollar pues el cuadro comparativo. Bueno, entonces no hay preguntas. Les agradezco muchísimo entonces Profe, su atención. Sí, señor. Permítame un segundo, por favor. disculpe, ¿se va a hacer uso o se va a tener una clase para manejar este tipo de plataformas? Por ejemplo, Google, ¿cómo es? Yo lo abrí porque me generó curiosidad. Google Ads en ese aspecto, ¿o qué? En este caso, por ahora, aquí dentro de las evidencias hasta donde vamos, es que eso tiene un componente bastante interesante en relación al análisis de datos, ¿sí? Hay podríamos hacer un ejercicio más adelante, correcto, pero sí requeriríamos un espacio adicional para poder empezar a entender un poco el manejo de la información acá que se maneja desde Google, correcto. Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, acá con las gráficas, por ahora esto es solo un resumen, ¿no? Un resumen, que básicamente es la información que se maneja a través de Google y también que vamos a encontrar, lo que de hecho encontramos en ¿Qué Face, tan veraz es la información que suministran este tipo de plataformas? los accesos que se están generando. No, pues yo digo, en Google, pues si yo utilizo Google, pero si yo busco otra plataforma, ¿me dará o me brindará una información diferente o será la misma? Por ahora, uno de los fuertes que tiene Google es precisamente que tiene mucho tráfico.
mucha consulta, es el motor de búsqueda más popular. Entonces, si vamos a hablar de números, el tráfico que genera Google, pues obviamente me va a tener aquí un factor diferenciador en cuanto a las preguntas, la información que se consulta por parte de los clientes, ¿correcto? No va a ser el mismo tráfico que tenemos, por ejemplo, en Firefox, ¿sí? Entonces, en este caso, los números, desde el punto de vista numérico, favorecen más en términos de la estadística a Google que a Firefox, porque ellos, el tráfico que manejan allí no es tan alto, ¿correcto? Entonces, dependiendo, y esto es manejo de cómo nosotros vamos a empezar a analizar información, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. En Face, comparativamente hablando, ¿no? Comparativamente hablando. Nosotros nos vamos a focalizar únicamente, y eso es una ventaja de Face desde esa plataforma, que tiene en relación a que el producto que nosotros logremos colocar en el mercado, le podemos hacer seguimiento, ¿correcto? Pero este producto como tal está muy focalizado para nuestra organización, ¿correcto? Entonces empezaremos a ver tráfico de manera exclusiva para únicamente la empresa donde nosotros estemos desarrollando nuestras operaciones. Mientras que en Google también hay otra serie de parámetros que se pueden establecer. Ambas herramientas traen sus ventajas y desventajas. Podemos complementar, por ejemplo, datos que tengamos en Face y hacer comparativos con datos o información que tengamos, por ejemplo, en Google, ¿correcto? Otras fuentes ya, digamos, pueden ser bastante especializadas, que son por sectores económicos. Y cada sector económico también maneja sus propias estadísticas, ¿correcto? De acuerdo pues al segmento en donde se encuentren. Pero igual, son datos que nos van a, desde mercadeo, desde publicidad, son datos e información importante que nos va a servir para la toma de decisiones. Esto es en términos muy generales, ¿correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Ahora, ya desde el hacer, obviamente sí nos correspondería de pronto abrir un espacio adicional, no estaba por ahora dentro de la información que está consignada en la guía hasta donde vamos, ¿no? Sin embargo, sí podemos abordar eso en otro espacio para poder precisamente tocar esos temas, ¿correcto? Y poderlos entender un poco mejor. También aquí, pues, como decimos en otros escenarios, aquí ya uno básicamente es aterrizarlos y empezar a cacharrear con las diferentes herramientas para encontrarle uno precisamente eh, el, información que para uno es clave, que es relevante para la toma de decisiones. ¿Correcto? Entendido, profe. Listo. Perfecto. Bueno, entonces, en este caso, pues este sería un tema un poco, no aparte, no lo vamos a excluir. Es un tema importante también, es un tema clave. Tiene que ver con otro tema un poco más complejo, pero pues acá está de ser básicamente un resumen. Por eso lo caracterizo aquí como herramienta, de hecho es una herramienta. Pero esto que estamos hablando acá corresponde a otro componente del conocimiento que es estadística. Entonces, aquí, bueno, desde el punto de vista de estadística, incluso estos datos a uno le pueden ayudar a trabajar en un concepto que es la predicción, ¿correcto? Poder establecer de pronto a través de modelos matemáticos alguna tendencia sobre algún tema particular
estamos hablando, llevándolo a nuestro escenario, de pronto del comportamiento que puede tener precisamente un producto o un servicio. Si puede ser creciente o por el contrario ya está llegando a su punto de equilibrio, ¿sí? Y a mantenerse dentro del mercado. Y eso desde la parte estadística dentro de los números nos va a permitir precisamente hacer este tipo de análisis y poder, como decía hace un momento, establecer una serie de criterios de decisiones que van a favorecer a la compañía. Y esto también está directamente relacionado, esto que estoy hablando, con lo que observamos en la primera guía de aprendizaje, que es las matrices. Entonces, cuando tocamos allá los diferentes productos, cuánto se vende, con qué frecuencia, en qué periodo de tiempo, cuál es precisamente desde el punto de vista estadístico, cuál es esa posible tendencia que tiene el producto en cuanto a comportamientos. Y poder identificar desde ese análisis de datos, si puede ser, por ejemplo, desde la matriz BCG, si es un producto perro, un producto vaca, etcétera, o un producto incógnita, dependiendo pues de la situación, pero eso sale precisamente desde los datos, es decir, desde la parte estadística. Entonces, depende de las complejidades, nosotros a través de estas herramientas nos facilita bastante el trabajo. Nos queda es la otra parte, ¿no? Analizarlos de manera adecuada para la toma de decisiones. Perfecto. Entonces, por ahora, eso es un marco muy general de ese concepto. Entonces, les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias. Y recordarles que el día jueves, si hay alguna inquietud, alguna apreciación respecto a los contenidos o de pronto de evidencias que estén pendientes por su entrega, pues podamos entonces aclarar esas inquietudes. Les agradezco mucho su atención. Una feliz noche. Buenas noches, profesor. Muchas gracias.